Bien, estamos ya en la tertulia de Claramente Claro. Antes hemos tenido una serie de entrevistas, Asociación de los Vecinos del Pueblo de Tanos, el Pueblo de Tanos, no del barrio, que se me ha enfadado un poquito, Pueblo de Tanos. Hemos también hablado con unas madres y un padre sobre enfermedades raras de sus hijos y de algunos de ellos que también estaban aquí. Y, bueno, lo que decimos, estamos a vuestra entera disposición por si necesitáis para hacer un poco de altavoz, ¿no? De que contéis vuestros problemas, porque muchas veces se pasan momentos difíciles, nadie sabe nada, nadie hace nada y eso, pues, al final no se puede solucionar. Bien, por mi derecha, Jorge de Miguel, muy buenas. Sigue con nosotros Esther Volado, alcaldesa de Camargo, Leticia Díaz y Juan Ramón Carrancio. Muy buenas. ¿Estáis bien todos? Sí. Agustito. ¿Os parece que vayamos a ver un vídeo y después empezamos a comentar? Venga. Vamos con el vídeo. He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a una edición de información de noticias para Claramente Claro desde la capital de España. Comenzamos hablando del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha anunciado la convocatoria de elecciones para el próximo 28 de abril. Elecciones anticipadas debido a que no han salido adelante los presupuestos generales del Estado y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido que tomar esta decisión y dar voz a los ciudadanos. Lo que ha habido es un gobierno constitucional. Un gobierno sustentado por un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que es el único partido de todo el sistema político que pervive y firmó la Constitución de 1972. Por tanto, siempre lo hemos dicho, fuera de la Constitución nada, dentro de la Constitución todo. Y en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado la ordenación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y da un plazo de 15 días a la familia para trasladar los restos, si no será el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien tome la decisión. Eso sí, no será en la Catedral de la Almudena de Madrid. Los restos de Franco no pueden ir a la Catedral de la Almudena por dos razones fundamentales. Una, por razón de orden público, así lo ha informado el Gobierno civil en Madrid. Podría generarse problemas de orden público. Y en segundo lugar, porque también incumpliríamos la ley de memoria histórica, convirtiendo de nuevo un lugar público en un lugar de dignificación de los restos del dictador. Y el Gobierno ha aprobado también el proyecto de la Ley de Educación, o Ley CELA, como se la conoce, cuyo articulado busca derogar la LOMCE, quitando peso a la asignatura de religión y a los centros concertados, y también dejando de decidir a las autonomías con lengua cooficial la proporción del uso del castellano. Lo ha destacado la propia ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha afirmado que el resultado es una educación para el siglo XXI. Imprescindible modificar la legislación educativa española, porque la LOMCE vino a interrumpir el equilibrio existente en ese sistema educativo que había llegado con trabajo a incorporar aquellas diferencias que lógicamente subsisten en educación en cualquier sistema democrático. Y hasta aquí este tiempo de información. Les espero la semana que viene con más noticias desde aquí, desde la capital de España. Gracias. Gracias, Luis Pérez, desde Madrid, que van a empezar a colaborar con nosotros nuevamente todas las semanas para traernos esas noticias de la capital de España, bueno, que hablan de todo nuestro país. Bien, Jorge de Miguel, nuevas elecciones generales. Danos tu opinión. Bueno, pues las nuevas elecciones generales creo que eran muy esperadas por todos, por todos los españoles, quiero decir. Básicamente porque, bueno, digamos que salió un presidente de una moción de censura en la que, bueno, parecía que iba a poner encima de la mesa la transparencia delante de todo el Estado Nacional de España y que iba a convocar enseguida unas nuevas elecciones para que el pueblo, en este caso los españoles, hablaran. La cosa es que no fue así. Hasta donde yo sé, se fue retrasando y demorando por, digamos, juegos con ciertos partidos
que nada tienen que ver, digamos, con el interés general, la unidad de destino de lo que yo creo que debería ser España, y hasta que llegó su fin, llegó vía muerta y por fin tenemos elecciones. Yo lo celebro y con muchísima expectación a ver qué ocurre el día 28 de abril, ¿no? Esther, elecciones generales, ¿eran necesarias? ¿Se podían haber aguantado un poquito más? Sin presupuestos no. Sí. Sin presupuestos no se puede gobernar ni una alcaldía, ni se puede gobernar nada. Los presupuestos no han sido posibles y yo creo que lo coherente era ahora mismo pues, celebrar unas elecciones. ¿Cuál será el resultado de esas elecciones? Pues bueno, eso lo van a decir todos los ciudadanos y pondrán a cada uno en su sitio. Y ya veremos. Leticia, haznos tu análisis. Bueno, decíamos aquí hace unos cuantos meses que se había conformado un gobierno que nos parecía mucho de postureo, porque inicialmente parecía que iban a transformar el mundo. Luego ya se fue viendo que efectivamente 84 diputados dan para lo que dan, pero probablemente lo más grave de todo es los compañeros de mesa. Es decir, esto igual que las madres a los adolescentes les decimos las amistades son muy importantes, hijos. Pues claro, alguien le tenía que haber explicado a Pedro Sánchez que las amistades son muy importantes y que si uno llega al poder de la mano de independentistas y de la mano de grupos que son radicales, que son populistas, pues bueno, pues se encuentra con esto, se encuentra con que no son de fiar, es que hay gente que no es de fiar, entonces no conviene, el refrán que dice es con este ni a coger duro, ¿no? Bueno, pues con algunos no se puede ir ni a eso. Al final, pues un poco por la boca muere el pez. ¿Por qué? Pues porque el presidente Sánchez había hecho unas declaraciones muy claras respecto a lo que se podía y no se podía hacer. Y claro, aunque en muchas ocasiones se ha intentado hacer una especie de filigrana para explicar a la ciudadanía que no es lo mismo lo que dijo antes de ser presidente que lo que dice cuando ya es presidente, ¿no? Como se afanó la ministra Calvo en su momento en tratar de explicarnos lo inexplicable, bueno, pues en este caso no ha podido. Y en estas nos encontramos, los españoles metidos. Señor Carrancio, ¿algo que decir? Me imagino. En muchas cosas estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, no en todas. Me llama la atención que echen en cara que Sánchez negocia pacta, cuerda, le sustentan el gobierno independentistas y al Partido Popular anteriormente también. Si es que ese es el gran drama de España, que los sucesivos gobiernos se apoyan en partidos que quieren destruir España. Se ha comentado también, por todo lo demás es cierto, todo lo que has dicho es cierto. Bueno, 84 pero diputados son 84 diputados. Bueno, ciento y pico tenía el Partido Popular, que también le hacen falta apoyos. Yo no creo que hubiera llegado a una vía muerta. No le hubiera costado nada prorrogar presupuestos y seguir. Sí es verdad que desequilibra las cuentas porque por decreto ley está entrando en gastos propagandísticos, que vienen muy bien electoralmente, que no estaban previstos en los presupuestos, y si no los compensas recortando de algún sitio o subiendo impuestos, generando ingresos, pues al final entras en más déficit. Pero yo creo que no le hubiera costado nada hacerlo. Yo creo que en realidad las elecciones vienen porque él echa sus cuentas. Vienen porque le interesan a él. Entiende que es el mejor momento. Se está desplomando Podemos, que es el que rivaliza con él por el voto de la izquierda. Y la manifestación de Colón pues, fue mucho más grande de lo que dijo el gobierno, pero tampoco tuvo la fuerza que tuvo en otras ocasiones. Echó números, echó cuentas, dijo pues o ahora o nunca. Es mi pensamiento, igual luego resulta que él me llega a escuchar y dice qué barbaridades dice este hombre. A mí me parece que echó cuentas pensando en su partido y en su propio resultado electoral y en poder tener posibilidad de volver a gobernar como probablemente hubiera hecho cualquier otro en su lugar, pero no porque no pudiera seguir, sí podía seguir. Yo tengo que añadir aquí algo que no estoy nada de acuerdo con lo que se ha planteado en la mesa. Sánchez lo que hizo en su momento fue presentar una moción de censura. El que se quiso sumar al carro se sumó, ¿vale? Hay partidos que sumaron, otros que no sumaron. El Partido Socialista nunca, jamás ha llegado a un acuerdo de nada que no se pueda llegar con ningún partido independentista. Y el Partido Socialista nunca lo hará. Yo estoy diciendo de ese hecho puntual, ¿vale? Estoy diciendo es que ese la moción, puntual. si hubiera servido para y ese discurso es fácil. Y yo sigo manteniendo lo que dice Pedro, lo que dice Pedro Sánchez, el presidente. El Partido Socialista nunca ha sido sospechoso de ser un partido que va en contra ni de la Constitución ni de España. Porque yo soy más española que ninguna, mi bandera es la misma que algunos proclaman, y defiendo la Constitución, defiendo la Constitución a capa y espada. Y nunca se va a llevar a ningún acuerdo
que no esté dentro de la Constitución. Lo del relator, ¿consideras en que ha sido un patinazo Mira, enorme? el relator, mira, podéis llamarlo relator, testigo. No, lo han llamado ellos, yo no lo he llamado así. A mí es una palabra que me resulta extraña incluso. El problema es no saberlo explicar, ¿vale? Porque yo también en el ayuntamiento, en mi día a día como alcaldesa, muchas veces tengo al secretario del ayuntamiento tiene muy mala explicación. No, es muy fácil. Mira, yo te pongo un ejemplo. Depende de qué hables o de qué cuestiones hables en el ayuntamiento, si son temas graves. Yo llevo siempre allí de testigo, por ejemplo, al secretario del ayuntamiento. Para que quede claro. Para que el relator no es un testigo, es un intermediario que se pone entre dos iguales. No, para que quede claro que se diga, porque siempre hay, cuando sales por la puerta, hay unos interpretan una cosa y otros interpretan otra. Cuando hay un problema laboral, yo pongo a los sindicatos allí, cuando tengo que hablar con un trabajador. Quiero que estéis delante para lo que se le dice al trabajador y que quede claro. Yo creo que más transparencia... de París, en el año 75, con la paz de Vietnam. Vamos a dejar un poquito a yo creo que más transparencia que esa no puede haber. La figura, y si fuese en el caso de un mediador, ¿qué problema hay en que alguien lo que mira, yo voy a decir una cosa que he escuchado el otro día en la radio y que viene de La Vanguardia. La Vanguardia ha hecho una encuesta, ¿vale? Y el 78% de los encuestados están a favor del diálogo. Todos estamos 78. A favor del diálogo. Entonces, ¿qué problema hay hablar? Si hablar se puede hablar de todo. Dentro del marco de la Constitución se puede hablar de todo. Eso es. Dentro del marco de la Constitución. Dentro del marco de la Constitución se puede hablar de todo. ¿Has visto alguna vez al Estado alemán que para ir a hablar con algún lander lleve un mediador internacional para que haga de árbitro? Pero que esto no es un mediador, que es alguien que forme testigo de lo que allí pasa. No falta testigos, que es una administración hablando con otra. No hay mayor testigo que el Parlamento. Por supuesto, en el Parlamento se tiene que hablar también, pero aparte del Parlamento también hay mecanismos. Oye, para pactar los pactos de investidura no se pactan en el Parlamento o antes del Parlamento. No, por supuesto. Es igual. Por supuesto, y se pactan en una cafetería, y se pactan en un despacho, y se pactan con personas. Y cesiones no, yo creo que eso no ha sido. Fue un error absoluto. Yo creo que eso no ha sido ninguna cesión de. Yo quería poner paz aquí un poco. Y quiero elevar un poco el debate en el sentido ya dejando a un lado los discursos partidistas, ¿no? Digamos que nos encontrábamos en una situación en la que hubo un partido que con una corrupción máxima tuvo que salir del gobierno por una moción de censura, como es lógico, ¿vale? Y nos encontramos también, como ha dicho Leticia antes, con un nuevo presidente que pacta con unas personas totalmente divergentes a lo que es el interés colectivo y con 80 diputados. En España tenemos un problema muy importante. Siempre digo lo mismo, es que tenemos un enfrentamiento social entre territorios, entre géneros y entre generaciones, si quieres, ¿vale? Sí, generaciones, porque hay una gran parte de gente mayor, con pensiones, gente joven que se quiere reincorporar. Hay una confrontación importante. Creo que ahora mismo, gracias a que hay unas elecciones, y por eso lo celebro, creo que tenemos una buena oportunidad de aglutinar una gran mayoría, véase por pactos, para poder llevar a España a una unidad de destino eficaz. Evidentemente, una unidad de destino eficaz no puede ser una unidad donde influya los votos de minorías, en este caso, como Cataluña, y partidos independentistas me refiero, ¿no? Entonces, yo creo que es el de sentido común. Contra más fuerza aglutinemos en unas elecciones, porque evidentemente aquí no va a sacar nadie mayoría absoluta, pues mejor ir a España, ¿no? Es mi reflexión personal. Yo lo único de esos enfrentamientos no los veo. Yo no veo a la gente pegándose por la calle, con todo respeto. Es que, tal y como lo has pintado, parecemos una sociedad rota. No me refería a eso. Si es verdad que me refiero a otro contexto. Que hay determinados poderes fácticos que les interesa romper. Y se buscan rupturas artificiales que al final acabarán por no ser tan artificiales, pero yo ahora mismo todavía no veo estos hoyos aplicados. No veo que los jóvenes, por ejemplo, voten unas cosas y los mayores otras, no. Veo que el voto es bastante transversal. Lo de géneros, esto de las mujeres y los hombres, hombre, habrá 4 descerebrados que odien a otra persona por ser de otro género, pero no creo que sea lo habitual tampoco. Evidentemente eres más pesimista que yo. No me refiero a lo que evidentemente el ciudadano de a pie, digamos que hace. Yo lo digo es lo que la más media y lo que realmente muchos políticos, digamos, venden y hacen percibir a la gente, ¿no? Lo que quiero decir es que, en cierta manera, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de Cataluña? Yo creo que he nacido con ello. Y yo creo que ya va siendo hora de ir arreglando, digamos, circunstancias que necesitan, muy importantes para el interés nacional. Lo emocional lleva difícil arreglo, Jorge? Porque lo emocional, cuando además ahora hay mártires, porque todos los que están en este momento en la cárcel ya les hemos escuchado, que yo digo, es que
es ciencia ficción lo que escucho, porque son unos discursos de, bueno, pues eso, de lecciones de derecho, y digo, es que esta gente no se ha leído la Constitución, no se la han leído. Entonces decir que estamos negociando dentro del marco de la Constitución, cuando la Constitución dice que somos un país que nos basamos, entre otras cosas, en la indisoluble unidad de la nación española, pues mire usted, es que no se ha enterado de nada. Y ellos dicen, no, es que ser independentista no es delito. Claro que no, faltaría más. Pero entonces lo que habrá que hacer es intentar cambiar la Constitución. ¿Cómo? Con las reglas del juego que estableció la Constitución cuando la votamos. Por eso hablo de mayorías. Bueno, habrá que seguir a las mayorías, no al independentismo, a las mayorías. A la sensatez de las mayorías. Claro, a la Sí, sensatez. Esther, Vamos a poner por partes. Yo creo que las minorías también tienen derecho a estar representadas. supuesto. ¿Vale? Pues tenemos un sistema parlamentario que creo que se lo merece. Y luego, tú lo has dicho muy bien, es un problema de sentimiento. Y un problema de sentimiento no se va a resolver ni en un año, ni en 2, ni en 3. Pero tampoco Y va a pasar- echándole leña a ese fuego de la emoción. Por supuesto, por eso hay que bajar el nivel de crispación y que sea entre todos los que convenzamos a Cataluña que tienen que seguir formando parte de España y España tiene que seguir formando sí, parte de pero es Cataluña. que Pero yo Cataluña creo- no quiere sí, irse. yo creo Es que partimos de una base equivocada. Por supuesto. Parece que los catalanes no, se quieren ir. no, hay una menos parte. de la mitad de los catalanes, menos de la mitad de Y los cuando catalanes. hablamos de dialogar, el diálogo, cuando dos personas se sientan a dialogar en una mesa sobre algo, a llegar a un acuerdo, tienen que estar dispuestos a hacer los dos, pero aquí el diálogo solo ha sido por Es parte del Estado. unidireccional, es Es que del otro unidireccional. lado yo llevo oyendo lo mismo desde que gobernaba Pujol. Hay cosas inamovibles y hay cosas inamovibles y ellos no ceden nada, nunca ceden nada. Pues es que cuando una de las dos partes no dialoga es muy difícil dialogar. Es muy complicado, Arances. Si todo pasa por la independencia, ¿qué dialogamos? Yo estoy de acuerdo contigo que es muy complicado. Claro. Pero hay que seguir intentándolo. Y hay que seguir intentándolo hasta Habrá que poner convencerles. pie en Y hasta pared en alguna convencerles. vez. y Sí, hasta pero hay que cumplir convencerles. la Yo ley. creo Por supuesto, que es un error. No se ha estado cumpliendo. Hasta ahora no se escucha, está por cumpliendo. encima de todo hay que cumplir la ley. Que por eso nos hemos marcado unas reglas de juego que tenemos que cumplir Pues todos. es que no se está y de ahí cumpliendo. no nos podemos No, salir. no se está cumpliendo. Pero tenemos que bajar el nivel de crispación. Si no, no vamos a poder conseguir. Pero el Pero nivel de es que, crispación le ¿cómo se ponen baja? ellos, ¿Cómo se le baja? ponen ellos. Eso también le ponen ellos, pero no se pone a la fuerza. ¿Pero cómo se baja? ¿Cediendo? Pero- no, ¿Cediendo? pero- ¿Nombrando un relator? Yo creo Pero que vamos ese a es el ver, error. pero vamos a ver que, Es que cuando, o que sea, la a ti te imagen, piden y que la tú imagen del cedes. relator la estés llevando a un extremo. Bueno, Que yo pero- la imagen del relator no la Quien dice veo. el relator dice cualquier otra La explicación de confesión. la ministra dio pie La a que la cesión llevemos, vamos. Es que yo, donde la yo creo que puso, ha sido el a error donde ahí, la que no se ha puso. sabido explicar bien cuál iba a ser esa Pues si figura. no lo sabe explicar Pues ella. mira, yo utilizo una imagen de relator muy a diario en mi ayuntamiento. Sí, pero igual no es la que Como, tiene ella, como y un, ella es la que como un nombra. testigo de lo que allí pasa, para que haya absolutamente Pero no transparencia fue y eso para lo que que no se dijo. lleve a malos En altercados cualquier de caso, ninguna clase. independientemente del relator, aquí la clave está. Creemos que alimentando al monstruo del independentismo, dándole cesiones y cesiones, se va a calmar. Yo creo que no, y Llevamos que le hacemos más grande. 40 años ya para y verlo, yo sinceramente creo ¿Y que no es la realmente manera. consideres que a la fuerza se va a conseguir más? No, la Es que no es fuerza no, la fuerza, ley hay que es la ley, cumplirla. no es la fuerza, No, es por la ley, es el supuesto, Estado de Derecho. pero es que dentro de la ley se puede hablar. No, pero si es que ahora- y hay que hablar y seguir hablando. No, pero y hay que cumplir la ley, convencer. pero Y hay que- cumplir la ley. por supuesto, No, por encima de todo lo disculpa, demás. yo Si ahí se no cumple la estoy- ley, se habla yo lo ahí que no haga estoy- falta. Por yo ahí encima- no- por yo ahí encima no- de todo lo demás, disculpa, Arancio, yo por ahí encima de no- todo lo Es que demás. hasta ahora no ha sido así. Yo es Jorge, que- vamos a ver. Yo acabo y yo es que no estoy de acuerdo contigo. ¿Te llamabas? Esther. Perdona. Básicamente por lo siguiente, porque si digo que llevamos hablando de Cataluña demasiado tiempo, es porque yo creo que precisamente esas minorías no han querido dialogar con las mayorías. Y son ahora, precisamente en estas elecciones, donde esas mayorías van a hablar en ese código. Porque la gran mayoría de la gente se ha dado cuenta que Pedro Sánchez, al acercarse al independentismo, digamos que no ha sido lo que piensa la mayoría de España. España tiene muchas dificultades en toda su integridad territorial. Tiene muchísimos problemas de los que hay que hablar. Tiene muchísima gente a la que hay que ayudar. Tiene muchísimos problemas de cara a una crisis global que pueda llegar a venir. No podemos estar enquistados precisamente en un problema que yo creo que ya está solucionado, puesto que hay una mayoría que ya va por encima de ello. Pero fíjate que bueno, Jorge, incluso en el propio PSOE, según salió esto Bueno, en el eso ya relator, no- hubo voces yo no soy del PSOE, pero- de cargos antiguos y de cargos actuales que no estaban de acuerdo con esta cuestión. O sea, no estará tan claro cuando dentro del propio partido, que normalmente es muy disciplinado, ha habido una fractura que la hemos visto todos. ¿Que el Partido Socialista ha sido disciplinado? Sí, normalmente tiene una disciplina Nunca. férrea. Los demás, Yo me acuerdo los demás de ir a- grupos no estáis acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que siempre haya mucha crítica interna y Yo me eso acuerdo, se traslada a la yo calle. recuerdo ir a Nosotros hablar a estamos Alfonso acostumbrados. Guerra que por encima de su cadáver se iba a votar no sé qué cuestión y estaba en el Parlamento y no sé cuántos diputados más, y llegó la hora de votar y votaron todos, no falló ni uno. No, sí hay disciplina. Habrá discusión, pero hay disciplina. Y sin Hay embargo, mucha en esta, discusión interna, siempre ha habido, pero es diferente, mucha crítica. discusión es diferente a disciplina. Y sin embargo, en este caso la disciplina se ha roto.
porque hay una parte considerable del Partido Socialista que ha considerado eso un error. O sea, no es solo que lo haya considerado desde fuera del Partido Socialista, otras fuerzas nacionales. Es que gran parte del Partido Socialista lo ha considerado así. No algo se habrá hecho mal, no caramba. Es que... Yo creo que también los presupuestos y las partidas económicas destinadas a Cataluña como una forma absolutamente burda de comprar el apoyo también ha sido criticado por muchas regiones y por muchos socialistas de otras regiones, ya no solo que los nos ha pasado con gobiernos anteriores que también. Sí, que sí. Es que lo que pasa que en este caso la dimensión, sufriendo. Correcto, pero tradicionalmente ha sido así siempre. Sí, es verdad. ¿Vale? Lo que pasa que esta vez se ha gobernado con los nacionalistas vascos un desequilibrio y con Cataluña. Muy llamativo. Todos los gobiernos han pasado por... Yo no sé Cantabria éramos de los damnificados, Jorge, por eso lo quiero concesiones. decir. Yo no sé qué concesiones te refieres tú que ha hecho el Partido Socialista a los independentistas. Lo único que se ha hablado es de presupuestos y lo único que se ha llevado un acuerdo económico. No se ha hecho ninguna otra concesión de ninguna clase. Lo digo alto y claro, y el que traiga pruebas de que se ha hecho otras concesiones, las presente. Cuando se ha hablado del posible indulto, se ha hablado desde voces socialistas. Por supuesto. Un indulto que no puede ser, puesto que no hay sentencia todavía. Pero simplemente el poner sobre la mesa la posibilidad de indultar a alguien si es acusado, si es condenado por un delito tan grave como por los que se les acusa a estos señores, a mí me parece peligroso. Yo ese discurso dentro del partido, le conozco bien, yo no lo he oído. Sí, en el PSC, pero lo hemos oído todos. El señor Iceta lo ha dicho algo muy claro. Jorge, vamos a ver. Dime. A mí me parece una irresponsabilidad lo de... Acabas de decirme que qué concesión se ha hecho a Cataluña. Mira, básicamente... A los independentistas, efectivamente. Básicamente, plantearse la idea de hacer una moción de censura y contar con los votos de un porcentaje, de unos grupos parlamentarios que representan el no creen en la Constitución, que nos guste más o nos guste menos. No creen en la Constitución, no proponen cambiarla y hablan del enfrentamiento. Ya simplemente con eso, yo creo que Pedro Sánchez ha concedido demasiado voluntad popular a ese problema. Y vuelvo a repetir, que es que España tiene muchísimos problemas que desgraciadamente esto lo eclipsa, ¿no? Yo vivo en una comunidad autónoma, que es esta, que creo que vivimos todos en ella, que sinceramente tiene unos ratios de paro cada día más elevados, la calidad de vida ha bajado bastante, la inversión es mínima, tenemos una consejería, ¿sabes cuál es la consejería más grande de Cantabria? La consejería de la deuda, que tiene 500 millones de euros. Entonces, quiero decir que se puede hablar también de otros territorios nacionales, donde viven también españoles, y que tenemos también unas carencias, y que también nos gustaría ser independientes, y que nos pusieran sucursales en Bruselas, ¿sabes? Pero yo creo que hay que ser un poco serio, y bueno, y además, no lo digo yo, la voluntad popular se va a reflejar en estas elecciones, y yo creo que va a ir hacia un sentido, que es el sentido precisamente contrario al que iba Pedro Sánchez, y no sin acritud. No, sin una acritud, es una opinión y es tan respetable como otra cualquiera, por supuesto, faltaría más. Pero además considerar que una parte del territorio español es de los que viven allí. Es que yo entiendo que España es de los españoles. De todos, por supuesto. Los españoles. Y que no nos podemos romper, me toca por vivir supuesto, aquí, pero igual mañana todo. me toca vivir en otra comunidad autónoma. Y por lo tanto, sobre el territorio español deciden los españoles. Claro, sí, pero decía Juan Ramón. Se escucha, pero si no hay debate. Sí, ¿cómo que no hay debate? Hombre, todo el debate. Ese debate está clarísimo. El derecho a decidir, fíjate, ahí ha sido mucho más traidor con el resto de España, vamos a decir, porque eso es verdad a Sánchez, yo no se lo he oído decir, lo del derecho a decidir. Claro. Pero sin embargo a Podemos sí. Es que... Y al final dices el derecho a decidir, sí, todos los españoles. Si Todo, eso viene contemplado en la Constitución. supuesto, No, pero ellos todo. cuando hablan del derecho a decidir, hablan del derecho a decidir de una minoría, de una región de España, sobre toda España, porque si deciden sobre Cataluña, Cataluña es España. Mi pregunta es, Eso no puede ser, no está en la Constitución, quienes tengan la responsabilidad de volver a formar gobierno, Pasa de por volver a ambas. gobernar, ¿se va a volver a tirar a los pies de los independentistas? Va a volver a tener que A mí hablar ¿Se me va a gustaría- repetir la historia? Me gustaría que no esperemos que fuera no, así. esperemos que no. Me gustaría, Yo tengo tengo muchas esperanza, dudas, yo tengo esperanza. porque todos los actores que hay ahí, de momento, lo único que nos han demostrado es que no nos podemos fiar de su palabra. Ayer o antes de ayer, Rivera, que no iba a pactar bajo ningún concepto con el PSOE. Me parece maravilloso. Pero es que en las anteriores elecciones ya dijo que no iba a pactar con el PSOE ni con el PP. Y luego pactó con los dos. Primero con uno y luego con otro. Es imposible mentir más. Me refiero, no me generan confianza. Yo lo siento. No, ojalá me equivoque, ojalá haya sensatez, por lo menos en los asuntos básicos del Estado, haya acuerdo por el bien de todos. Pero yo creo que vamos, a mí yo desconfío mucho. De verdad, o sea, por primera vez nos podemos encontrar con un panorama político donde no todo
vaya a depender del bloque Ojalá. independentista. Y eso sería un gran cambio para España, ¿eh? Sería la primera vez que se pueda gobernar sin los independentistas. Y yo, sinceramente, creo que eso es lo que busca la mayoría de los españoles. Me da igual votando a unos partidos o a otros, pero que sean partidos que tengan claro que hay que intentar que aquellos partidos que quieren destruir lo que cree la mayoría, pues no sean sus compañeros de viaje. Fíjate que antes Esther dijo algo muy interesante. Cuando se habló de los independentistas, alguien dijo legales, creo que fue Jorge, y Esther dijo, por supuesto, son legales. Yo no lo veo tan por supuesto. Yo no comparto. Hay democracias mucho más consolidadas que la nuestra, con el doble de vida, que tienen muy claro que un partido que quiere destruir la nación no puede ser legal. Y funcionan muy bien, y no tienen problemas. Tienen ilegalizados a partidos comunistas, tienen ilegalizados a partidos fascistas y a cualquier partido independentista o que pretenda romper la nación. ¿Por qué no? O sea que estamos jugando todos con unas normas de juego por España y resulta que hay unos señores como estos. El señor Torra, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ha dicho que quería para Cataluña un golpe a la eslovena. El golpe a la eslovena pasó desapercibido porque sus vecinos del sur se estaban matando por miles y allí solo eran por cientos. Pero hombre, es que esto no se puede permitir. No se puede permitir. Yo no estoy nada de acuerdo con el discurso de los independentistas, ni tengo, por supuesto, Esther, que no estoy tengo diciendo nada eso. que ver nada con ellos y estoy muy en contra de mis pensamientos con lo que ellos opinan. Pero creo que este es un conflicto, como decía Leticia, de sentimiento. Y gobierne quien gobierne a partir de abril, se va a tener que sentar a hablar con ellos. No, se va a tener que sentar a hablar con ellos. Sí, pero Hablar, si no depende, hablar, pero no si no conceder. depende, Hablar, claro, no pero que conceder. no se ha concedido nada. Han vuelto a abrir las embajadas y el gobierno español no ha hecho nada. Han vuelto a abrir las embajadas en el extranjero. El otro día lo he visto en un programa por la noche de la tele donde daban imágenes de las embajadas abiertas en medio mundo otra vez. Eso es una concesión. Bien, hemos estado hablando de las elecciones generales, pero también podemos hablar un poquito más allá. Nos llegan datos, estaba leyendo esta tarde, que los partidos neofascistas en el Parlamento Europeo pueden crecer en 22 diputados más y se pueden llegar a los 60 y tantos. Es decir, ya empiezan a tener un peso más que importante, más que notorio. ¿A qué es debido todo esto? ¿Por qué los partidos de ultraderecha? Se tocan, es decir, si nace un extremo como pasó. Bueno, yo ultraderecha no les llamaría neofascistas. Es que es cosa diferente. Que es todavía más allá. Yo creo que esto es algo globalizado ya. Todo empezó por Donald Trump y yo creo que han hecho una campaña que cala muy bien porque es muy fácil. Es muy fácil que cale bien porque es a base de mentiras, mentiras y mentiras. Mentiras que llegan, sobre todo, muchas veces a gente que no tiene nada que perder y que se cree esos discursos. Y ante nadie que tiene que perder nada porque no tiene nada, pues se agarran a ese clavo ardiendo que les ofrecen esas barbaridades que me parecen, por no decirlas de otra manera, y que es globalizado, utilizan todos el mismo sistema. ¿Qué utilizó Bolsonaro en Brasil? Bolsonaro utilizó a una iglesia evangelista para llegar donde llegó. Y fue a todo a base de utilizar a ese pastor como mediador, hacerse visible, hacer un discurso que calara en una población pues muy marginal con el problema que hay en Brasil. Y esto es globalizado porque nuestro mundo está globalizado. Sí, pero ¿no creéis que lo que está diciendo Esther, de que hay gente que no tiene nada que perder, pero por qué hemos llegado a que un grupo tan importante, una masa de gente estén tan desesperada? Alguien tiene el problema, la clase política ha fallado. Son también responsables esta clase política de que esos partidos neofascistas estén subiendo, porque han sido unos inútiles en resolver los problemas de esa gente, ¿puede ser? Por supuesto, esto ya lo hemos visto en la historia. En el periodo entre guerras, el siglo pasado, el asunto acaba de reventar después de la crisis del 29, pero vienen de un periodo de corrupción de la clase política establecida, de manipulación, que estamos repitiendo el mismo patrón. Y cuando llega la crisis en el 29, la crisis fuerte, nos encontramos con amplias capas de la sociedad que se ven mucho peor que ahora todavía, desfavorecidas, que son los que acaban elevando al fascismo en Italia, al nazismo en Alemania, a los comunismos en otro sitio, porque no olvidemos que el comunismo, el primer estado comunista, coincide con el final de la Primera Guerra Mundial en medio de una crisis terrible. Y ahora mismo estamos con lo mismo, en Venezuela los comunistas, en el otro lado los de derechas, los fascistas. Todos extremos estamos malos. todavía recuperándonos, lamiéndonos las heridas de una crisis terrible, mucho más fuerte de lo que muchos pensamos. Y la clase política, desde luego, cuando la clase política falla, cuando la corrupción se instala, ¿por qué en Venezuela, que es un país tremendamente rico, ha acabado pasando lo que está pasando ahora, que es un desastre? Lo ha traído la clase política anterior. Cuando hay tantísima corrupción llega un momento que el primer populista que llega arrastra.
y el populismo es la antesala de las dictaduras. Y estamos globalmente en es un problema. Yo recuerdo hace poco una entrevista a Bertín Osborne, que su mujer es de ahí de Venezuela. Dice, es que yo me llegué a creer el discurso de Chávez. Es que la situación era tan desesperada, corrupción, Esa es la clave. caos, degeneración. Claro. Yo me llegué a creer el discurso de Chávez. Claro. Hombre, Eso vas lo viendo llaman con el los tiempo cubanos, de los que cubanos. este, en fin, es un jeta y un dictador y bueno, y otras cosas, ¿no? Pero una sí, cosa, perdón, sí, dime, hay dime. una cosa que me llama mucho la atención, porque yo no sé por qué ocurre esto, o tengo mis formas de pensar, pero ahora mismo serían largas y complejas. Pero lo que sí sé es que China es la primera economía del mundo hoy en día. Hoy. China funciona como un reloj, sigue subiendo al 13%. Acabo. Sí, sí. Que me llama mucho la atención que precisamente países, y no es por copia y pega, eso es una reflexión que dejo, países que están ahora mismo en la élite mundial, intentando, jugando, digamos, el papel de economías y líderes mundiales en la geopolítica, tienen ese tipo de sistemas políticos, ¿no? Porque si tú coges el país más Y poblado yo del mundo quiero y pones decir, a todos a y yo con funcionar esto quiero mano decir, militar y y yo también con esto quiero creces, decir, que sí, por supuesto, yo con esto quiero decir, qué curioso, ¿no? No, pero es una falsa percepción. Sí, Vamos a eso ver. no es así. China es la segunda potencia económica mundial ahora mismo. China tiene más de 1.500 millones de habitantes. ¿Cuál es la renta per cápita china? ¿Cuál es la renta per cápita china en el interior y cuál la de las ciudades? Porque hay una diferencia Son dos Chinas o muchísimo tres, más grande que cuatro. entre la de Marruecos y España. O sea, no. Y de verdad, el modelo nuestro es China. No, que yo no estoy defendiendo nada, yo te Claro, digo es que, que tenemos que lo estamos plantearnos- viendo en Europa, como decía Gustavo, que, pues está empezando a extenderse Pero mira, la ultraderecha la y libertad y es- reflexionamos con el tema y resulta que es que Pero que tenemos no un nos- país que está evolucionando No, pero- en Asia con ese aspecto. Pues miremos a Japón, hombre. Primer punto, no está evolucionando tanto, tiene disfunciones en su economía que hay, madre mía, en el momento que vayan, que las está tapando porque es una dictadura y esto es como todo. Ellos además tienen unas reservas de divisas enormes y sobre todo acallan cualquier tipo de protesta social matándolos directamente. Vamos a ser No hay claros. libertad. No hay libertad. No hay libertad. Las No hay libertad. conquistas sociales que ha habido en Europa, sobre todo en el siglo XX, eso es lo mejor que tenemos. A mí me da igual que seamos un poquitín más ricos o un poco más pobres. Como perdamos el estado de bienestar social que El tenemos estado en de Europa, derecho y de derecho. va todo junto. Va de la mano. Va todo junto. El Estamos bienestar va de la perdidos. mano del Que no nos obnubile el espejismo de una Rusia potente con Putin, no. demagógico y tal, con un ejército tremendo. La población se sigue muriendo de hambre. Y que no nos obnubile el espejo de Y China. si que no. quieres corrupción, vete a Rusia y vete a países... O a China. O a China. China. O a China. ¿eh? O No, sea, No, quiero yo- decir, yo, que Jorge, yo lo que quería decir, te que no me pongo- habéis entendido, que Sí, yo lo que quiero decir yo es que creo en sí. geopolítica, Dictadura y corrupción. Yo creo que te he a entendido. título de lo que ha dicho ella con Trump, que efectivamente me ha dado la idea, pues efectivamente desde que la era Trump están evolucionando las cosas, pues yo digo, jolín, pues es que en geopolítica los países que están tocando, digamos, o mueven el mundo son países que Estados están... Unidos es la primera potencia del mundo todavía con más del doble de potencia que China, con 5 veces menos población o 4 veces menos población, y yo creo que el sistema de libertades que hay en Estados Unidos ya le quisieran, ni sueñan con él los chinos. China al final es una dictadura también. Total. No hay libertad Por favor. ninguna, ¿no? Y China tiene, pues lo que habéis dicho, 1.500 millones de chinos. Cuando se ponen a consumir a la vez, ¿quién Y a para? producir, Y a producir, pero a consumir ya. Dependemos todo el resto de países de ellos. ¿Qué garantías, Nos surtimos de ¿qué ellos. garantías España en la laborales hay crisis, para un obrero chino? en España en la crisis, que lo conozco bien, en la empresa en la que yo vengo, nuestro 95% de producto era exportación. Y de ese 95%, pues seguramente el 40% iba a China. China está aguantando el resto del mundo en la época esta de crisis. Es un gigante que nadie se atreve a meterle mano. Pero déjame volver a España. Bien, Déjame volver a que nos España. vamos, venga. Nos vamos. Nos vamos a la publicidad. vamos. Cuando los grandes partidos, aquí ha habido el bipartidismo durante pues muchas legislaturas, que vamos a decir que son moderados, ¿no? Los grandes partidos moderados dejan de ocupar todo el espacio político, este espacio político de gente que dice ya no me representan, y me estoy refiriendo al Partido Popular y al PSOE, ya no me representan, se generan a esos extremos que no están ocupando pues dos fuerzas políticas, una que se llama Podemos, que fue el boom de la anterior legislatura, y otra que se llama Vox, que creo que va a ser el boom de esta legislatura. Entonces,
¿No hemos ocupado todo el espacio político? Pues no os preocupéis, que ya vienen otros a ocuparlo. Esto es así, esto es así. Entonces, como ha habido mucha gente que no se ha sentido identificada por los errores de estos que ocupaban un espacio de moderación, pero que tenían que haber sido claros en el mantenimiento de sus convicciones, por un lado y por el otro, es decir, por la izquierda y por la derecha. En el momento que eso, bueno, pues se tambalea de alguna manera, automáticamente. Y qué difícil que los el partidos espacio, políticos, sobre todo el bipartidismo, en vez de hacer una autocrítica, decir lo que han hecho mal, errores cometidos, echarle la culpa tanto a Podemos, como tú decías, como a Vox. Pues esos partidos surgen por la propia incapacidad de estos partidos. ¿Qué sucede? Que no han hecho lo que tenían. Que luego estos que os acordáis que no hablaban más de que todos éramos casta y la pera limonera, no los hay más casta, ¿eh? Sí. Y bueno, pues no les veremos, gusta nada el ambiente burgués. Claro, claro. Entonces sucede que caen en contradicción más rápidamente. Como buenos comunistas, que les encanta el ambiente todos burgués. los líderes comunistas de la historia han sido gente que ha vivido muy bien antes de ser comunistas. Es lo que yo denomino No, rojo tiramos de caviar. historia. Rojo Miramos a caviar. Lenin, miramos a ver. Hombre, es que aquí hay, Rojo caviar. aquí hay unas etiquetas puestas, ¿vale? No tiene nada que ver que seas de izquierda para que tengas que ser tonto y pobre. Claro, ¿Vale? muy No bien, tiene por nada que ver. supuesto, por No, 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 Porque pero se pone- ellos pasa hablan que del si tú llevas proletariado, la de la bandera, revolución del si llevas la proletariado, por bandera, supuesto. como Y hacía no ha trabajado con las manos Iglesias, ninguno. claro. Bueno, eso es otro debate. Diciendo, ¿vale? yo nunca voy a Muchas salir veces de se mi ponen barrio. Ahí se iba. etiquetas No, que no, no. si Yo tienes izquierda que y ser... derecha es otra o sea, división ideológica y de políticas económicas que no Bien, entramos ahí. cámara, por favor. Bien, que vamos a la publicidad y volvemos ahora pues nada, en unos segundos, un minutito. Nos vamos a comer unas patatas bayucas que están riquísimas, patatas de terrible con el mejor aceite, están impresionantes. Y si encima nos tomamos una sidra Somarroza, pues qué más que vamos a pedir. Venga, nos vemos ahora.